Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Seguimos trabajando en pandemia en el momento tal vez más crítico, ¿no? Y en el que paradójicamente la sociedad ya manifiesta cierto hartazgo, ¿no? Y es comprensible, ¿no? No estamos juzgando, no estamos condenando a nadie, estamos tratando de entender qué es lo que pasa, pero también de ocuparnos del que tal vez sea uno de los sectores más vulnerables, que sin dudas también está cansado, que sin dudas también tiene miedo, que sin dudas también siente que se pelea, se pelea, se pelea y todavía no se puede doblegar esta batalla contra el virus. Y es puntualmente el personal de salud, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de emergencia, los trabajadores que están en el sector administrativo, el sector de limpieza, todo lo que hace el conjunto de trabajadores de la salud. De ellos especialmente nos queremos ocupar para saber cómo están, para conocer sus necesidades y para ser muy comprensibles y muy compasivos con ellos como ciudadanos, tener un gran respeto y hacer todo lo posible para que en las pequeñas cosas podamos ayudarlos y en las grandes cosas también. De este tema vamos a hablar hoy con médicos que están muy al tanto de la situación, pero antes de entrar directamente en este tema, sí quiero saber quién es parte de nuestro programa permanente ya, el doctor Gabriel Barbagallo, Consulado B. Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Milva? Muy bien, gracias a Dios. Habíamos quedado con el sentido de la pandemia la semana pasada y era un tema que íbamos a continuar en desarrollo en el día de hoy. Sí, decíamos la semana pasada, traíamos a colación a Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, esta necesidad de darle sentido a la existencia en situaciones críticas que nos empuje hacia adelante, ¿no es cierto? Y decíamos que la historia argentina tiene muchos momentos que ha sufrido brotes y epidemias, y más allá de lo negativo, de la cantidad de vidas humanas que se perdieron, también poder recorrer qué fue lo que dejó la post-epidemia en aquellos momentos y qué podemos esperar de esta, ¿no? Un poco continuando con esa idea. La Argentina sufrió allá por fines del siglo XIX, entre 1965 y el 95, varios brotes de cólera y una epidemia muy fuerte de fiebre amarilla en 1871, y como a partir de ese momento se tomó conciencia de las malas condiciones de higiene que tenía esta ciudad, de los problemas de las industrias que todos sus desechos los volcaban al riachuelo y del maltrato de la basura y de todos los desechos que se generaban. A partir de esas dos epidemias realmente comenzaron a evaluar la necesidad de tener algún tipo de solución. Lo mismo pasó con la epidemia de poliomielitis en el año 1956. Personas muy famosas en el mundo han sufrido esta enfermedad, que hoy por suerte está erradicada en casi todo el mundo, inclusive en la Argentina desde hace muchos años. Frida Kahlo, Franklin Roosevelt, Bruno Gelber, Francis Ford Coppola han sufrido, y desde ahí han nacido sus grandes vocaciones, tanto artísticas como políticas. Te decía que en estas tres enfermedades, mejor dicho, que han provocado epidemias en la Argentina, han dejado en la posepidemia beneficios que en la actualidad seguimos de alguna manera aprovechando. Por ejemplo, se le dio, más allá de la solución definitiva que da la vacuna y que probablemente en esta pandemia termine siendo también la solución, por ejemplo, todo lo que es red cloacal, lo que son los desagües viales y todo lo que es la provisión de agua potable, nace como concepto en aquellos momentos del final del siglo XIX, y junto con la vacuna, todo lo que es provisión de agua potable de red cloacal son las grandes medidas de prevención de los problemas de salud, principalmente infecciosos, que quedan en las poblaciones una vez que toman la decisión de hacer este tipo de desarrollo. También sé que la ciudad creó nuevas formas de transporte, las nuevas líneas que en un primer momento eran para trasladar los cuerpos de las personas que habían Sí, fallecido hasta el nuevo cementerio del oeste, que era el cementerio de la Chacarita, que es el actual tal cual. cementerio de la Chacarita, y que en ese momento era la Chacrita de los colegiales, porque era del Nacional Buenos Aires, y por eso nació el barrio de la Chacarita y el barrio de Uh -huh. colegiales. Esto es una anécdota de color, pero también se generaron nuevas, como te decía, de transporte que quedaron en el tiempo en Buenos Aires. Las epidemias desnudaron muchas miserias humanas, hubo funcionarios que escaparon de la ciudad en aquel momento, hubo promesas
mediáticas, bastante parecido a lo que ocurrió ahora, sobre curas milagrosas que eran mentiras, pero también hubo actividades filantrópicas como son las de Alpi o la del Hospital María Ferrer, que dieron las bases para lo que es la rehabilitación tanto motriz como neurológica, como respiratoria, para aquellos enfermos de poliomielitis que todavía hoy seguimos conociendo como secuelas de aquella gran epidemia. Eh, Quizá en esta pospandemia tengamos que evaluar qué será lo que nos va a dejar, lo que nos va a dejar para las futuras generaciones. Y por eso se me ocurrió quizá algunas de las cosas que le puedan dar sentido realmente a esta pandemia. Quizá tengamos mejor conciencia del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Ya hay signos de que el medio ambiente está mejorando. Quizá haya nuevas formas de relacionamiento social, o tal vez tecnologías modernas de acceso a la salud, como es la telemedicina o el home office, el fortalecimiento del sistema sanitario, quizá de alguna vez por todas cumplamos con lo que es la integración público-privada de la salud, el cuidado eficiente de las poblaciones vulnerables, las nuevas reglas laborales acordes a las distintas formas de construcción familiar que hoy tienen las sociedades, y por último, y que tiene que ver con nuestros invitados, el reconocimiento del personal de la salud. Todo parece ser muy utópico, pero como decía Eduardo Galeano, cuando le preguntaban qué era la utopía, él nos decía que la utopía es como el horizonte. O sea, cuando vos te acercás 3 pasos, ella se aleja 3 pasos. Cuando vos adelantás 10 pasos, ella se aleja 10 pasos. Entonces le preguntaba para qué servía la utopía. Precisamente para eso, para avanzar hacia adelante, hacia el futuro, como decía Víctor Frankl en su libro. Qué lindo mensaje, Gaby. Es lo que más necesitamos en este momento, ¿no? Algo que nos aliente a ir para adelante. Ojalá en breve podamos hablar de las cosas que nos ha dejado esta pandemia ya como una etapa que hemos podido superar. Gracias por traernos, como siempre, el lado B de las cosas. Un placer escucharte. Hasta la próxima, Milva, nos vemos. Gracias, doctor. El doctor Gabriel Barbagalo, como siempre, ayudándonos a reflexionar, ¿no?, sobre otro costado de las cosas, a levantar la mirada. Recién lo decía él, vamos a hablar del trabajo enorme, inconmensurable, de los hombres y las mujeres de salud, que están dando batalla hace casi 6 meses sin poder descansar. Y ya queremos saludar en primer lugar al doctor Alfredo Stern, que es médico, director médico de Sanidad. Hola, doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Lo mismo digo, Milva, un gusto tanto tiempo y nuevamente disfrutando de estar con ustedes en el programa. Siempre es un placer conversar con usted, doctor. Bueno, yo dije 6 meses, son más de 5, lamentablemente nos estamos acercando ya al sexto. ¿Cómo están viendo ustedes desde la obra social, desde el sector que los representa a los trabajadores de la salud, después de semejante hazaña que están librando sin descanso prácticamente? Sí, cuando cualquier persona tiene contacto y se enferma con un coronavirus, sin duda va a ser atendido por alguno de los nuestros, de nuestra gente, de nuestros compañeros de trabajo y de un grupo sacrificado que, al igual que los profesionales en estas disciplinas, son un sector reconocido por sus bajos ingresos, ¿no? Pese a eso, han sacado cuerpo, han hecho todo lo posible y están atendiendo. Muchos de ellos en una doble tarea en el hospital público y en el subsector privado. O sea que para completar su salario muchas veces tienen que recurrir a esta posibilidad de doble tarea, lo que los expone doblemente. Nosotros hemos trabajado muchísimo con esta pandemia desde su primer momento y aún antes que el gobierno y las otras instituciones tuvieran con alguna acción concreta. Nosotros comenzamos una campaña de difusión tratando de explicarle a nuestros compañeros cómo tenían que utilizar los elementos de protección personal, la importancia de usarlos, la importancia del lavado de manos, la importancia de cuidarse, no de tener miedo, pero sí de cuidarse. Nosotros habilitamos muchos protocolos de atención en todo el sistema, en todo el país. Algunos acompañando a las provincias, otros concientizando a nuestros trabajadores. Facilitamos el acceso a consultas y además armamos una unidad febril en nuestra sede de Buenos Aires. O sea que hemos trabajado Quería mucho. preguntarle, sin dudas, cuando comenzó todo esto, ¿no?, cómo hacer para cuidarlos.
Lo que quería preguntarle, doctor Stern, es cómo está la salud de los trabajadores en general, cómo está el nivel de contagios, cómo están anímica y psicológicamente, qué tan afectado está el sector de salud en la Argentina después de casi 6 meses de luchar contra el COVID. Efectivamente, es un tema de nuestra ocupación y preocupación. El grupo de enfermeras, e incluyo también en esto a los profesionales de todas las disciplinas, especialmente a los médicos, a los terapistas, tienen una tasa de afección mucho más alta que el común de la población. En el caso de las enfermeras o las mucamas o las cuidadoras de geriátricos, triplica. Hemos atendido más de 10.000 personas, de las cuales el 70 y pico por ciento han sido positivas para COVID. Eh, este, Cuando preguntamos cómo se sienten mal, se sienten muy mal. Dicen que no solamente están sobrecargados emocionalmente porque ven al compañero caer, sino porque lo tienen que compensar y sustituir en sus tareas, ya que el compañero empieza a faltar y va a estar aislado con mucha suerte por un par de semanas. Muchos otros Claro. han muerto. Entonces empiezan a verse en el espejo, esto me puede tocar a mí. Y especialmente con este modelo que tenemos acá y en el mundo, que la gente muriente se muere sola, con un teléfono celular al lado, nada más. Entonces, Sí, esto tiene una impacta crueldad, doctor, una crueldad, la muerte tras el COVID, una crueldad muy pocas veces vista, ¿no? Esta soledad que usted menciona. Y también es muy cruel en la enfermedad, aunque no sea letal. Digo, quien tiene que internarse porque se ha agravado su cuadro, tiene una soledad muy grande también, lo manifiestan los enfermos recuperados, que solamente de alguna manera es calmada por la presencia de una enfermera, que es la que entra, la que los limpia, la que los cuida, la que les da el medicamento, pero a quien a veces no pueden ni conocerle el rostro, ¿no? Es realmente un trance anímicamente muy difícil de llevar adelante. es muy difícil de sobrellevar y mucho más cuando en otros países del mundo, acá ha pasado en el día de hoy por primera vez, un recurso no alcanza. En el día Claro. de hoy falleció un paciente, no falleció, perdón, me corrijo, no falleció, pero un paciente tuvieron que decirle, por ahora no tenemos un respirador para colocarlo. Todo este esfuerzo que ha hecho la sociedad de 6 meses prácticamente de cuarentena debieran haber permitido el equipamiento absoluto del sistema de salud y que a nadie le falte un elemento. Pero bueno, es una pandemia muy compleja y es la primera pandemia en serio que ha habido en la humanidad, porque antes en la antigüedad y todas las anteriores, el tránsito de un virus o de una pandemia de un punto del planeta al otro demoraba meses o hasta años. Ahora son horas. En 13 horas de Europa a América pasa o de China a Europa se traslada. Y además hay otra cosa que también afecta anímicamente a nuestra gente y es la comunicación. La velocidad de la Ujú. comunicación hace que hoy nos enteremos al mismo tiempo lo que está sucediendo en los lugares más lejanos del planeta. Y eso Claro. afecta emocionalmente. Hay mucha gente agotada, cansada, Y desesperanzada. cómo se los rescata, doctor? Porque realmente es como usted decía, no, el factor humano no siempre se puede reemplazar, sino que se sobrecarga muchas veces. Ver caer enfermos o fallecidos a compañeros propios debe ser un estado de un dolor muy profundo, el temor de volver a casa y que algún día haya fallado alguno de los cuidados que el personal médico sabe que tiene que tener y que pueda propagar la enfermedad. Es como mucho, ¿no? Realmente lo que están atravesando es un momento muy crítico, sin precedentes. Sí, si a eso uno le suma que pasamos del aplauso al rechazo, Ujú. nuestra gente tiene muchísimo dolor en el alma y además de eso tienen un síndrome de burnout, o sea, se sienten literalmente quemados por dentro. Lo único que podemos hacer nosotros es acompañarlos, darles elementos, cuando faltan en una institución, proveerlos, acompañarlos todo el tiempo. Incluso hicimos un sistema, tenemos un dispositivo por el cual se pueden comunicar y a veces un 0800, un call center que tenemos
que debiera responder algo en minutos, están más de una hora nuestro personal apoyando a nuestra gente. O sea que el problema es importante. Y lo peor es que tenemos que decirle, miren, tienen que seguir, no pueden aflojar ahora, porque este es el momento más álgido de la pandemia. Claro, y además, doctor, no tenemos certeza, o sea, la única certidumbre, entre comillas, que tenemos es que la vacuna es una posibilidad. No sabemos si en 3 meses, si en 6, si el próximo año, nadie nos puede garantizar eso. Eso es lo más esperanzador que tenemos. Pero el mundo nos devuelve la imagen desde Europa, sobre todo, de una pandemia que no afloja con el calor ni con el cambio de estación. Con lo cual, bueno, 2020 será sin dudas un año muy difícil, sin descanso para nadie, sobre todo para el sector de salud, con mucha exposición, con mucha tristeza, porque esta pandemia nos genera tristeza a todos, ¿no? Sí, hay externalidades negativas que son las más, incluso por el deterioro económico y por la crisis económica que conlleva la pandemia y que nuestro país sufre muy especialmente. También hay externalidades positivas. Yo creo que una de ellas es que por primera vez la salud en forma sostenida forma parte de las preocupaciones de la gente. Todos los días en todos los periódicos uno encuentra que en primera plana está el tema de la salud. Lamentablemente muchas veces para decir cuántos se enfermaron o cuántos se murieron. Pero indudablemente, como usted dice, Milva, tenemos que aprender a convivir con el COVID. Esta enfermedad nos va a seguir y aunque tengamos la vacuna no va a llegar antes del primer trimestre o semestre del año que viene para hacer la protección más o menos interesante y tal vez hasta que la inmunidad de rebaño, o sea, que un conjunto importante de la población no tenga la posibilidad de enfermarse porque sus contactos ya van a haberlo pasado, vamos a tener que aprender a convivir con el COVID. Lo que me parece también que tenemos que reflexionar, y me parece que este es el punto central que tanto el doctor Barbagallo como usted han señalado, es que esto era esperable. Esto no nos tomó por sorpresa. Leímos un libro de Yuval Harari, un pensador israelí muy interesante, que se llama De animales a dioses, el título de la pandemia, y que fue editado alrededor del 2014-2015, donde decía que la próxima devastación de la humanidad no iba a ser una guerra, ni una guerra nuclear, ni una guerra planetaria, sino una pandemia. Esto fue tomado por Steve Jobs un año después y también dijo, preparémonos para una pandemia. Y además, el otro problema es que ni siquiera esta va a ser la última pandemia, va a haber muchas pandemias. Pero Steve Jobs aclaró una cosa que me parece muy interesante, que recién mi amigo Gabriel Barbagallo decía. La culpa la tenemos nosotros, no un chino que tomó una sopa de murciélago. La devastación de los bosques, el impacto que estamos haciendo en el ecosistema ha traído pestes, pandemias que ya no son patrimonio de los originarios animales que la tienen, sino de nosotros como animales que no estábamos preparados. Y así como se llevó la peste, qué sé yo, la sífilis o la viruela de Europa a América, está bien, 3 o 4 meses después empezó a liquidar 35 millones de habitantes de nuestro continente. Bueno, esta vez las pandemias pueden ser más severas, o sea, tal vez sería la hora que empecemos a pensar cómo cuidamos nuestra casa común, el hogar de todos, porque si no vamos a estar permanentemente expuestos a una cantidad de zoonosis que nos van a traer nuestros compañeros animales en esta tierra. Doctor Stern, siempre es un placer conversar con usted. Gracias por ayudarnos a reflexionar. Será hasta la próxima. Hasta la próxima y un gusto, Milva. Igualmente, doctor, siempre es un placer conversar con usted. Ya estoy saludando al doctor Gerardo Perazo, a cargo de la docencia e investigación del Hospital Vélez Sarsfield y coordinador del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Hola, doctor, ¿cómo le va? Milva, ¿qué tal? ¿Cómo te va vos? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Todo bien, gracias a usted. Doctor, en primer lugar, preguntarle cómo se encuentra. Sabemos que
que también el COVID ha ocupado su vida en algún momento y lo ha podido superar. Sí, por suerte pude pasarlo en la sensación de estar en casa aislado, separado del resto de la familia, pero por suerte bien. Estas cosas que uno entiende que le puede pasar, los sentimientos hay que vivirlos, ¿no? Tal vez ayuda Claro, más a comprender un poquito la situación. Así que bueno, claro. interesantes las reflexiones de los doctores que me precedieron, Barbagallo y Stern, la verdad que fueron muy interesantes. El final de doctor Stern me encantó con respecto al ecosistema y la casa común. Es un tema que siempre Sí, valoramos muy cierto. importante. Bueno, Doctor, eh, con usted queremos reflexionar acerca de qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad respecto de la relación con el sistema sanitario, con nuestros médicos? Paradójicamente, aplaudíamos las primeras semanas cuando recién empezaba la historia y en el momento más crítico resulta que estamos preocupados en que estamos cansados, ¿no? De la cuarentena, que es cierto, lo estamos, pero resulta que hay una línea que es la del personal de salud que está más cansado y no puede parar. sí, exactamente, justamente esa es la diferencia o la consecuencia de esta extensible cuarentena que estamos pasando y estas decisiones que se van tomando día a día. Por un lado, la impotencia, el agotamiento, la vulnerabilidad, el abandono y muchas veces el rechazo social son algunos de los sentimientos más frecuentes que se dan y que uno ve habitualmente. Pero también en el equipo de salud encontramos que hay demanda emocional, sobrecarga de trabajo, exposición a riesgo, peligros a veces por falta de equipo de protección, pero también por el cansancio que genera la prolongación de este estatus y que a veces falta en algunos lugares apoyo social para que uno entienda que esto es un tema importante y que hay una falta de justicia organizacional, tal vez para pensando en los que lo han dado todo a cambio de tal vez muy poco. Creo que esa es un poco la visión de todo, porque la verdad que todos sentimos la sensación de encierro con el tema, todos Ujú. tenemos la información que continuamente nos están brindando. Eh, la política a veces que atraviesa estas situaciones, que toma decisiones que van a deparar nuestro futuro para verlo, la vida familiar, la vida personal del equipo de salud y también de las Ujú. personas que estamos viviendo este tema. Hay toda una carga laboral que realmente se ha multiplicado y que realmente lleva a lo que llamamos el síndrome de burnout, que es lo que la mayor parte del equipo de salud está viviendo, ¿no? Y esta Hay sensación de que tiempo, sí, dígame, doctor, constantemente perdón. tengamos como equipo de salud, es un tema difícil para verlo, porque, digamos, Ujú. como uno puede pensar lo que decimos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero el país es uno, y como se van escalando las situaciones, es un tema complejo para poder verlo, porque lo que nosotros mirábamos en Europa, ahora nuestros compañeros y amigos del interior empiezan a vislumbrarlo. Hay que ver si tienen los mismos recursos que contamos en primera instancia acá, que pareció que apuntábamos toda la energía para complementar y sostenerlo acá. La pandemia y el virus hace lo que quiere como en todos lados. El doctor Nester hablaba del tiempo de Europa a nosotros, es mucho más rápido de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires al interior, como está pasando en los últimos días, y esto complejiza muchísimo en cómo nos sentimos como equipo de salud y cómo la sociedad siente. Como bien decías muy claro vos, de entrada aplaudíamos, pero cada vez se repitieron muchos más casos ocultos, a lo mejor no tanto como al principio que se explicaban periodísticamente, pero yo tengo innumerables compañeros de trabajo de hospitales que cuando han ido a hacer el control después de haber tenido un COVID a la RT para que tengan el alta y volver a trabajar, si iba a un consultorio en un edificio, se ponían firme para no entrar. Y es muy triste eso, es muy triste. Muy doloroso, doctor. Es muy difícil pensar la bioética en este contexto, ¿no? En Ujú. qué podemos ahora y qué nos quedará después de esto, ¿no? Y lo que pasa es que la bioética, a ver, uno tal vez la entendía, tal vez la entendía, como solamente para la atención clínica. La verdad que la bioética Ujú. es una bioética global que abarca muchos aspectos. Por eso rescataba lo que decía el doctor Nester de la casa común. Eh, Nació la bioética como un tema de ecosistema, de medio ambiente, y después se Claro. diferenció para la parte clínica. Pero ahora que nos estamos en un momento crítico que la bioética nos permite reflexionar porque
La verdad que si esto se prolonga mucho más, no sé cuánto más tendremos de capacidad para afrontarlo. En los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires se está pensando en dar un tiempo de descanso para intentar recuperar un poco, por lo menos, porque seguimos atendiendo pacientes de COVID y también pensamos en nuestros demás pacientes, los que no pudimos atender en nuestros casi 6 meses. Y esto también es muy crítico, porque uno atiende y sabe lo que está pasando con los pacientes. ¿Cómo los recuperamos? ¿En qué estado vamos a encontrarlo? Y cuando el sistema empieza a circular de vuelta, ¿cuánto tiempo va a llevar normalizarlo? Uno piensa solamente en el COVID y, como decíamos recién, nuestros colegas, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con el COVID un tiempo más. Lamentablemente es así. Entonces, el equipo de salud mental tiene un trabajo enorme para hacer. Se está haciendo muchas cosas, hay que acompañar del punto de vista psicológico, pero también del punto de vista espiritual. Las personas somos una integridad. No podemos descartar todos los elementos que hacen para poder acompañar. Y la verdad que es frustrante ver que el final del campo de la luz no se ve muy claro. Recién las citas que hicieron mis colegas que antecedieron lo plantean para ese lado. Pero bueno, hay que tener esperanza, hay que seguir trabajando, entendiendo que esto es una responsabilidad que nos llegó como sociedad, que todos estamos trabajando, todos estamos poniendo nuestro granito de arena para poder mejorar y avanzar con estas cosas. Necesitamos de alguna forma seguir cuidando a todos nosotros. Primero nuestros pacientes, que como decíamos merecen nuestro respeto y compromiso, pero también es necesario que cuidemos al equipo de salud, que son, sin ninguna duda, los actores principales en esta situación particular. Y también no puedo dejar de lado de pensar también en el tema económico, porque también lo tocaron mis colegas por así en forma solapada, pero claramente no es lo que corresponde, y lo que viene después todavía es un alto nivel de mucho más exigencia complejo. por necesidad económica, donde están haciendo 2 y hasta 3 trabajos y la situación hace que todo se tensione y sea aún más riesgoso, por plantearlo de alguna manera más crítico. Sin duda son todas necesidades que tenemos que atender. Doctor Perazo, gracias por reflexionar con nosotros. Siempre queda abierta la puerta para seguir pensando estos temas. Gracias por recibirnos en esta tarde. Ha sido un gran placer también escucharlo reflexionar. Gracias, Milva, a vos, gracias a todo el equipo, muy amable. Gracias, doctor. El doctor Gerardo Perazo, haciéndonos también entender un poquito qué es lo que pasa con nuestros médicos. Si tenés, como decimos siempre, un vecino, médico, enfermera, personal de salud, pregúntale qué necesita. Es una manera de ayudarlos como buenos vecinos, como buenos ciudadanos. Y si te enfermas, si caes en el sistema de salud, sé muy respetuoso del trabajo que hacen. Y si querés ser más respetuoso aún, trata de no enfermarte, manteniendo todas las medidas de prevención que todos sabemos que tenemos que hacer. Eso no nos exime de enfermarnos, pero sabemos que hay conductas que nos exponen más que otras. Seamos conscientes también y responsables por nosotros y por ellos. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. Hasta la semana próxima. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.